Bueno, entonces el contenido de la presentación, inicialmente pues la tengo pues en dos temas, ¿cierto? Una que tiene que ver con las generalidades del aceite y la otra con las aplicaciones del aceite de higuerilla, ¿cierto? Vamos a hablar pues de temas relacionados con aceites saturados, aceites insaturados, otros grupos funcionales. Y también dentro de las aplicaciones, entonces, qué es lo que cada grupo funcional aporta pues para la aplicación específica, ¿cierto? Entonces hablamos del grupo carbonilo, del doble enlace y del grupo hidroxilo. Bueno, entonces podemos definir inicialmente la resinoquímica como la química del aceite de ricino, la química pues del aceite pues, de higuerilla. Podría ser castor química, se me ocurre, ¿no? Pero bueno, la podemos definir así, química del aceite de resino. Bueno, entonces inicialmente partimos pues de un grano. El grano lo vamos a tocar en dos partes. Una que tiene que ver con la torta, ¿sí? Bueno, una que tiene que ver con la torta, otra con el aceite. Dentro de la torta entonces está el tema pues de la resina. Y dentro del aceite entonces vamos a tocar lo que tiene que ver con la caracterización y con las aplicaciones mismas pues del aceite, ¿cierto? Vamos a hacer entonces en esta presentación énfasis en la parte del aceite, ¿sí? Y las aplicaciones. Bueno, entonces, dentro de la generalidad pues que tienen los aceites, específicamente pues el aceite de higuerilla, hablamos de múltiples aplicaciones, ¿cierto? En el campo de la agricultura, de la alimentación, textiles, papel, plásticos, etcétera, que hacen pues del aceite de higuerilla bastante versátil pues para las diferentes aplicaciones. Bueno, entonces partamos de lo más sencillo y trataré pues de partir de algo muy simple, de partir de conceptos muy simples para explicar esa química pues del aceite, ¿cierto? Entonces, ¿qué es entonces un aceite? ¿Qué es lo que tiene? Un aceite en su mayor proporción, un aceite vegetal o de origen pues natural, en su mayor proporción, estamos hablando de alrededor del 99%, tiene algo que se llama un triglicérido, ¿cierto? Entonces los triglicéridos, ¿qué son los triglicéridos? Los triglicéridos son moléculas que en su composición tienen básicamente dos tipos de sustancias, ¿cierto? Una que es el glicerol, ¿sí? Y las otras que tienen que ver con ácidos grasos, ¿sí? Entonces, dependiendo del aceite que estemos pues tratando, entonces estos ácidos grasos van a ser diferentes, ¿cierto? El glicerol entonces va a ser común en todos los aceites, ¿sí? Vamos a mirar entonces de manera didáctica el tema pues de qué es lo que tiene el triglicérido pues en su composición y empezamos por el glicerol, ¿sí? Entonces el glicerol lo podemos encontrar químicamente representado de esta forma, ¿sí? O también lo podemos ver así de esta forma, ¿sí? Entonces lo que es el glicerol. Bueno, de otro lado el ácido graso lo podemos representar de esta forma, ¿sí? Lo vamos a encontrar de cualquiera de estas dos formas, ¿cierto? Químicamente entonces lo vamos a encontrar de esta forma. Esta es la forma más sencilla, ¿cierto? De identificar un triglicérido. Acá vemos que entonces estos ácidos grasos en los diferentes aceites van a tener diferente longitud de cadena, ¿cierto? Esta cadena puede ser o más corta o más larga, dependiendo pues del aceite que estamos tratando, ¿cierto? Entonces vamos a orientar la presentación para mostrar lo que es el aceite de higuerilla. Entonces partimos desde lo más sencillo, ¿cierto? Un ácido graso que en su estructura no tiene pues una modificación, unos grupos funcionales adicionales. Solamente pues entonces vemos el grupo funcional carbonilo, que ese sí es común para todos los tipos de ácidos grasos. Bueno, entonces aquí entonces vamos a empezar a tratar de explicar qué tienen estos ácidos grasos. Entonces los ácidos grasos
dependiendo del tipo de aceite, pueden tener unos grupos funcionales que se llaman dobles enlaces o insaturaciones, ¿sí? Esta representación específica, entonces, de pronto la hemos visto mucho en la literatura. Este es el ácido oleico, lo que se conoce pues como omega 9, ¿sí? Pero también estos ácidos grasos pueden tener más de un doble enlace, ¿cierto? Pueden ser dos dobles enlaces, ¿cierto? Entonces aquí, este ácido graso, ¿cierto? Se conoce como el ácido linoleico o el omega 6, ¿cierto? Tiene dos dobles enlaces, ¿sí? O también puede tener, de acuerdo a la composición, tres dobles enlaces, ¿cierto? Específicamente, este ácido graso es el ácido linolénico, conocido como omega 3. Bueno, entonces, resumiendo, ¿qué tenemos en el triglicérido? Tenemos un glicerol y al glicerol están anclados tres ácidos grasos. Dependiendo del aceite que tengamos, entonces el ácido graso va pues, a tener una composición diferente y va a ser específico pues, a la aplicación pues, que se requiera. Bueno, entonces aquí lo podemos ver de otra forma, ¿cierto? Con un doble enlace. Y finalmente entonces vamos a llegar a lo que es el aceite pues, de higuerilla, ¿cierto? Entonces veníamos desarrollando la idea de que el triglicérido tenía, ¿cierto? Tenía doble enlace y tenía pues esta cadena carbonada. Adicional entonces a eso, el aceite de higuerilla lo podemos representar de esta forma, ¿sí? Con un grupo adicional que se llama un grupo hidroxilo, ¿cierto? Esta es la característica diferente que tiene el aceite de higuerilla sobre los demás aceites, ¿sí? La funcionalidad del grupo hidroxilo. Esta es la representación más básica de lo que es el aceite de higuerilla, representado por una molécula llamada triglicinoleína. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene este aceite y qué es de interés para las aplicaciones en la industria, ¿cierto? Entonces, el aceite va a tener una función hidroxilo, ¿cierto? Esta función hidroxilo entonces va a tener diferentes aplicaciones. Más adelante vamos a ver las aplicaciones que tiene pues esta función hidroxilo. Una segunda función, la función doble enlace o las insaturaciones, que va a tener también aplicaciones específicas pues en la industria. Y finalmente, la función carbonilo, ¿cierto? Que también de alguna manera entonces va a tener diferentes aplicaciones a cada uno de los diferentes grupos pues antes mencionados. Bueno, en cuanto a la caracterización, lo más básico del aceite tenemos, ¿cierto? Se caracteriza en cuanto al índice de acidez, lo que es el índice de yodo, el índice de saponificación y de la misma manera hasta llegar a la composición. Esto es lo más básico que se le mide a un aceite, ¿cierto? Entonces, cuando a un aceite se va a comercializar, lo más básico que se le mide, entonces son estos parámetros más básicos. Bueno, entonces aquí vamos a mirar qué es cada uno de estos índices que se requieren pues, para poder comercializar el aceite. Entonces, ¿qué es el índice de acidez? Entonces, en este básicamente se cualifica y se cuantifica el contenido de ácidos grasos libres que hay en el aceite. Entonces, ¿qué son esos ácidos grasos libres? ¿Cierto? Entonces, mencionábamos arriba que los ácidos grasos tenían esta estructura, ¿sí? Entonces, un ácido graso libre no es otra cosa diferente a estos que están pegaditos pues, al triglicérido, pero libres, ¿cierto? Entonces, este índice de acidez me cualifica o me cuantifica de alguna manera pues lo que es esta acidez libre, que esto ocurre mucho en los aceites por diferentes procesos que de alguna manera sí se han tocado acá. Por ejemplo, el tema de la humedad, el tema del almacenamiento cuando se lleva mucho tiempo, entonces estos ácidos grasos se despegan, se hidrolizan pues del triglicérido y quedan libres. Por eso entonces un aceite
tiene este índice de acidez para poderlo pues comercializar. Se requiere pues que se le mida. Bueno, el yodo, ¿qué es lo que mide el yodo? Entonces el yodo en un aceite mide la cantidad de insaturaciones, cuantifica el contenido de insaturaciones o de dobles enlaces que tiene el triglicérido. Entonces, como veíamos más adelante, pueden ser estas insaturaciones debidas a un solo doble enlace o a muchos dobles enlaces, como se anotaba pues anteriormente. Saponificación. Entonces, dentro de la saponificación, ¿qué es lo que medimos en saponificación? En saponificación medimos básicamente el grupo funcional que es capaz de reaccionar con una base, con un hidróxido, ¿sí? Y también es otro índice de calidad que se le mide a un aceite y por el cual cualquier persona que lo vaya a comprar pues lo puede requerir y que la empresa pues que lo esté vendiendo le suministre ese índice de saponificación. Bueno, el insaponificable entonces, como su nombre pues lo indica, identifica pues la cantidad de sustancias diferentes a esto que hemos manejado como triglicéridos, ¿cierto? Es insaponificable y tiene su procedencia en sustancias que son diferentes al triglicérido, ¿cierto? Son colorantes, esteroides, terpenos y otro tipo de sustancias que están presentes en el aceite en pequeñas proporciones, eso sí. Estamos hablando de menos del 0.5% en un aceite normalmente. Vamos al hidroxilo. Entonces, el hidroxilo, habíamos tocado pues, para eso entonces mostramos el aceite de higuerilla, ¿cierto? Mostramos el hidroxilo, ¿cierto? El hidroxilo entonces viene a ser un índice que le mide al aceite la cantidad de grupos funcionales OH que tiene pues el aceite, ¿no?